Conecta. ¿Abierto? Listo. Ya nunca lo he usado antes. Bueno, gracias, Juan. Listo. ¿Le arrancamos? Sí, bueno, ya yo ahora porque estoy haciendo unas cosas rápido. Chao, chicos, nos vemos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. ¿Los que están conectados me escuchan bien también? Sí, profe. Bueno, empezamos entonces. Un poquito, como es una clase de repaso, el objetivo es ver un poquito de generalidades de la fisiología del sistema digestivo, detenernos un poquito más en lo que es motilidad del sistema digestivo, músculo liso, los patrones motores generales, y después le iré a hablar de secreción, pero ya se va a ir muy larga la clase, así que por ahí elegí la secreción que es un poquito más compleja, por ahí que cuesta un poquito más entenderla, que es la secreción gástrica, pero el modelo de secreción después por ahí lo pueden aplicar a otras secreciones también. Igual si surge alguna duda de lo que vemos o un tema que no tocamos y si tengan alguna duda me van preguntando y lo vamos charlando también. ¿Sí? Bueno. Bueno, como para empezar viendo un poquito la generalidad del sistema digestivo, es importante detenerse cuál es la función del sistema digestivo. ¿Sí? Como ustedes vieron en biología, al ser seres heterótrofos, dependemos de la incorporación de los nutrientes desde el exterior. Si incorporamos los nutrientes en forma de moléculas complejas ya sintetizadas. Por lo tanto, la función del sistema digestivo va a ser incorporar esos nutrientes al sistema circulatorio, al torrente circulatorio, para que lleguen y sean aprovechados por todas las células del organismo, a la vez de eliminar productos de desecho. Los mismos productos no absorbidos que ingerimos, o también algunos productos del metabolismo que son eliminados principalmente a través de la bilis hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, esto que es la función principal del sistema digestivo requiere además de algunos procesos que permitan esas dos funciones fundamentales. ¿Sí? Entonces, en este gráfico tenemos un poquito las dos funciones principales que vimos recién. La absorción de los nutrientes y la eliminación de productos de desecho. Pero vamos a ver que para cumplir esas dos funciones hacen falta toda una serie de procesos previos. Primero, la digestión. ¿Sí? Nosotros vamos a incorporar los nutrientes en forma de moléculas complejas que ustedes vieron en química a través de la composición de los alimentos. ¿Sí? Los hidratos de carbono más que en forma de almidón, los hidratos de carbono más frecuentes de la dieta, las proteínas como moléculas que incorporamos, los aminoácidos que forman parte de las mismas, y los triglicéridos como los principales lípidos de la dieta, que son moléculas complejas que requieren degradarse hacia moléculas más simples, ácidos grasos, monoacilgliceroles, aminoácidos y monosacáridos, que son aquellos nutrientes que podemos absorber para luego incorporarlos al torrente circulatorio. Esa función digestiva va a requerir, por un lado, de movimientos, de mezcla, de segmentación, que van a favorecer la descomposición de esas macromoléculas en moléculas más simples, y procesos químicos a través de enzimas que forman parte de las secreciones que también van a ayudar a la descomposición de esas macromoléculas. ¿Sí? Por lo tanto, para colaborar con la digestión química son necesarias las secreciones, que además de aportar las enzimas, dan algunos otros componentes que permiten hacer que esas enzimas se hagan solubles en los alimentos, que lubriquen los alimentos y permiten el pasaje a diferentes segmentos del tubo. También la motilidad va a permitir, por un lado, como dijimos, la mezcla de los componentes, favoreciendo la digestión de los nutrientes,
pero además la propulsión, porque los alimentos los ingerimos a través de la cavidad oral y el principal sitio de absorción es el intestino delgado, por lo tanto vamos a tener que movilizar todos esos nutrientes hacia el sitio principal de absorción. Es importante también los procesos de inmunidad, ya que como vimos, los alimentos contienen moléculas extrañas que incorporamos a nuestro organismo y el tubo digestivo está abierto hacia el exterior a través de la boca y del ano, cuando son necesarios procesos de protección frente a algunos agentes externos. En el ámbito de la histología, que el sistema linfático asociado a mucosa está bastante desarrollado en el tubo digestivo. Y finalmente estos procesos requieren una regulación que vamos a hacer tanto por el sistema endocrino como por el sistema nervioso para poder coordinar todos estos procesos entre sí y llevar a la función de absorción de nutrientes y excreción de productos de desecho. ¿Sí? Un poquito ese es el panorama general de todos los procesos fisiológicos involucrados en el sistema endocrino. ¿Estamos más o menos ahí? Bien. Como decíamos recién, la mayor parte de los procesos se forman en el tubo digestivo. El tubo digestivo es todo ese segmento que va desde la boca hasta el ano. Además, el sistema digestivo está formado por las glándulas anexas, glándulas salivales, páncreas e hígado principalmente. Y el tubo digestivo en sí está dividido en diferentes secciones. Cada una de las secciones va a tener ciertas características estructurales y funcionales distintivas. Y por lo tanto, tiene que estar relativamente aislado de otros segmentos. Es decir, el esófago va a tener que comunicarse con el estómago para permitir el pasaje del alimento, pero tiene que estar relativamente aislado del mismo para que el contenido ácido del estómago no pase al esófago y lo lesione. Por eso las diferentes partes del tubo digestivo van a estar más o menos aisladas a través de esfínteres. Esofágico superior, esofágico inferior, píloro, válvula ileocecal, de tal modo que cada uno de los segmentos puede actuar coordinado con los otros, pero también con relativa autonomía, sobre todo por las funciones y las características distintas que tiene la estructura de cada uno. ¿Sí? Bien. Pese a esto, hay como una estructura básica común que ustedes habrán visto también en histología, con una serie de capas que se van repitiendo a lo largo de todo el tubo digestivo. Si vamos de la luz a la periferia, vamos a encontrar una primera capa, que es la capa mucosa, ¿sí? Con el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Luego la submucosa, el tejido conectivo, donde vamos a encontrar elementos nerviosos del plexo submucoso del Meissner. La capa circular, la capa muscular, circular interna, longitudinal externa, y el otro plexo nervioso de Meissner, anterior de Auerbach, el mucosa del Meissner, y mentérico de Auerbach, estaba bien como he dicho al principio, y detrás una capa de tejido conectivo, una adventicia o serosa que va a rodear todos estos elementos. ¿Sí? Generalmente lo que va a ser más particular de cada órgano va a ser la constitución de la capa más interna, la mucosa va a ser la más diferente en cada uno de los órganos, y a veces vamos a tener unas especializaciones también a nivel de la capa muscular, por ejemplo en el estómago, que tiene una tercera capa muscular. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito entonces ahora del proceso de regulación, ¿sí? Que se van a aplicar a cualquier órgano y a cualquier proceso del sistema digestivo. ¿Por qué es importante? Porque es necesario que el sistema digestivo esté regulado. Para todo órgano, todo sistema tiene su mecanismo de regulación. Puntualmente el sistema digestivo es necesario porque suele oscilar entre periodos donde está prácticamente inactivo, que son donde no estamos ingiriendo ninguna comida, las secreciones mínimas, las motilidades mínimas, a periodos de máxima actividad después de una ingesta, donde ahí se van a hacer todos los procesos de motilidad, tanto peristaltismo, mezcla, segmentación, y aumenta bruscamente el volumen de las secreciones. Por lo tanto, debe haber mecanismos de regulación que le informen a cada órgano cuándo estamos ingiriendo alimentos y cuándo no, para ajustar estos procesos a esa incorporación de los nutrientes. ¿Sí? En segundo lugar, como han visto también en biología, somos seres omnívoros. Así podemos incorporar diferentes tipos de alimentos o selectivamente, culturalmente podemos optar por algún tipo en particular, pero en general vamos a incorporar alimentos variados de diferentes. Si los mecanismos digestivos son más o menos los mismos para todos los nutrientes, hay pequeños ajustes, sobre todo en la cantidad y calidad de las secreciones, que se van ajustando según el tipo de nutriente que ingiere. Esto también requiere que esté regulado y se le informe al sistema digestivo cuál es el nutriente predominante en la dieta. Y finalmente, como el sistema digestivo forma parte de todo el organismo, y dijimos, tiene que incorporar, por ejemplo, los nutrientes al torrente circulatorio, que forma parte de otros sistemas y otros tejidos, tiene que haber una coordinación del sistema digestivo con el resto del organismo.
Piensen, por ejemplo, que vamos a tener una actividad digestiva muy importante cuando estamos haciendo un ejercicio o una situación de huida, una actividad más nervioso simpático, que va a tener a deprimir la función digestiva. Por todos estos motivos hace falta que el sistema digestivo esté regulado para que cumpla esa función de incorporación de nutrientes que vimos anteriormente, pero al mismo tiempo colabore en la homeostasis del organismo entero. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, ¿cómo es esa regulación? Dijimos anteriormente, parte de regulación es química. ¿Sí? Ya han visto crecimiento y desarrollo, parte de regulación es a través del sistema endocrino. Vamos a tener un conjunto de células y de glándulas que van a liberar mediadores químicos a la sangre y mediante la circulación llega a la célula blanco, que es la que tiene los receptores para ese hormona. También vamos a tener mediadores parácrinos, donde el mediador químico es liberado por una célula glandular, pero en vez de liberarse en la circulación, se libera el espacio intersticial extracelular y va a actuar solamente en las células de la vecina que tengan los receptores para ese mediador. ¿Sí? El sistema digestivo es especialmente rico en este tipo de mediadores y de sistemas de regulación, y puntualmente tiene un conjunto de células con función glandular endocrina que se encuentran diseminadas en diferentes partes del tubo digestivo, que forman las glándulas que van a liberar las enterormonas. Se llaman así porque son hormonas que se sintetizan y se liberan en el tubo digestivo y actúan sobre el mismo tubo. ¿Sí? No solamente van a ser blancos de hormonas sistémicas, como de insulina, adrenalina, etcétera, sino que también están estas propias hormonas del sistema digestivo. Esas hormonas tienen que conocerlas, ¿sí? No hace falta aprender todo esto de memoria, pero tener un conocimiento general de estas hormonas, como toda hormona que hay que saber. Vamos a tomar como ejemplo, para no aburrirlos con todas, la gastrina. ¿Sí? Las primeras normas vamos a ver una función importante en el estómago. Tiene que saber dónde las producen. En este caso son células tipo G que están presentes en el antro gástrico. ¿Sí? Como no producen glándulas propiamente, de hecho ustedes vieron la tiroides o la hipo. Son células que están más o menos desperdigadas dentro de la mucosa del tubo digestivo. El estímulo que es la liberación de la gastrina va a ser la presencia de ciertos péptidos en la luz del estómago, entre otros. Hay muchos estímulos que activan a la gastrina. La vía de activación va a ser endócrina, que se va a liberar a la sangre, y a través de la sangre va a llegar a las células blanco, y esas células blancos son células enterocromafines, que producen otros mediadores químicos, y las células parietales del cuerpo gástrico, por ejemplo, van a liberar el ácido clorhídrico a la luz del estómago, o también la pepsina para la digestión de esos oligopéptidos. El efecto va a ser estimular células parietales para secretar protones y las enterocromafines para liberar histatos. Entonces, esto tiene que saber de cada una de estas enterormonas. El nombre, obviamente, dónde se producen, cuál es el estímulo, qué vías llevan, si parácrina o endócrina, la célula blanco y el efecto. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? No les repaso todo, tienen ahí el cuadrito, está sacado del Bernelli, pero en todos los libros, Guyton, Gannon, están en el mismo cuadro, así que lo van a encontrar en cualquier texto de fisiología. Y después tenemos la regulación nerviosa. Se parte de regulaciones químicas y la regulación nerviosa. Y acá en la regulación nerviosa hay una característica particular. El sistema digestivo va a tener una regulación mayormente mediada por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Al ser un sistema más que nada visceral, la regulación va a ser el sistema nervioso autónomo, siendo no controlable por la voluntad, a través de sus dos ramas, que son el simpático y el parasimpático. Con el simpático toracolumbar, que tiene los ganglios cercanos al origen de la neurona en la misma médula espinal, y desde ahí va a llegar mediante diferentes plexos a los diferentes órganos del tubo digestivo. En cambio, el parasimpático es cráneo-sacro, gran parte de la inervación va a venir a través del nervio vago, que va a dar inervación a la mayor parte del tubo digestivo, salvo la última porción del colon, que va a venir a través de los nervios pélvicos de neuronas de la célula sacra. ¿Sí? En general, el simpático tiene una función inhibidora de la función digestiva y el parasimpático una función estimulante de la actividad del sistema digestivo. En líneas generales, salvo algunas excepciones. La particularidad que tiene el sistema digestivo es que tiene además un conjunto de neuronas que vimos recién, forman los plexos, submucosos y mientéricos, que pueden tomar a su cargo muchas funciones del sistema digestivo. Por eso se llama sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema nervioso digestivo se divide en tres porciones: simpático, parasimpático, y algunos le agregan el entérico por la riqueza de neuronas y de funciones que tiene, lo
comparan con las otras dos ramas del sistema nervioso autónomo. Estas, por ejemplo, pueden tener o regular por sí mismas muchas funciones secretorias, movimientos peristálticos y movimientos de mezcla y sedimentación, requiriendo la coordinación extrínseca más que nada para aquellos reflejos, movimientos que requieren la acción de más de un órgano. ¿Sí? Cuando hay una acción del estómago, incluso sobre el intestino, viceversa, muchas veces ahí es necesaria así la inervación extrínseca. Pero gran parte de las funciones digestivas pueden regularse solamente con el sistema nervioso entero. Y fíjense además cómo el simpático y el parasimpático actúan regulando al sistema nervioso entérico. Así no que forman neuronas independientes, sino que terminan en esas mismas neuronas que forman parte de los plexos mientéricos. ¿Sí? ¿Entienden? Bien, entonces, como decíamos, tenemos un sistema intrínseco, dado por los plexos mientéricos y submucoso, y la inervación extrínseca que vimos anteriormente del simpático y del parasimpático. ¿Estamos más o menos hasta ahí? ¿Sí? Esta es un poquito una visión general de lo que es el sistema digestivo. Vamos ahora a abordar uno de los procesos que es la motilidad, y antes de abordar la motilidad vamos a hablar un poquito de el principal tipo de músculo que vamos a encontrar en el tubo digestivo, que es el músculo liso. Entonces, recuerden que el tubo digestivo, hasta el primer tercio del esófago, encontramos un músculo estriado esquelético, vuelve a pasar en el esfínter neural externo, pero todos los órganos en el medio de estas dos etapas están constituidos por músculo liso. ¿Sí? Bueno, el músculo liso, si recuerdan algo de histología, crecimiento y desarrollo, que tenían algo de músculo liso, tenemos dos grandes tipos desde el punto de vista funcional de músculo liso. El unitario y multiunitario. Unitario se llama unitario porque hay un acoplamiento eléctrico de las células y todas las células acopladas se contraen como una unidad. Es decir, si bien son células independientes, como están acopladas eléctricamente entre sí, cuando se activa una, esa activación pasa a todas las células vecinas y termina funcionando como si fuera una única célula. Y esto le permite generar ondas propagadas de contracción porque va pasando el estímulo de una célula a la otra. Por el contrario, el músculo multiunitario son células individuales y cada una está inervada por una única terminación nerviosa. No pasa el estímulo de una a la otra. Realmente a nivel visceral, como el tubo digestivo, como el músculo liso unitario, el multiunitario lo podemos encontrar en la musculatura intrínseca del ojo, por ejemplo, donde tenemos células musculares que se compartan de este modo. Lo que vamos a ver hoy va a ser más que nada un músculo liso de tipo unitario. ¿Bien? Bien. El músculo liso tiene de similar con el músculo esquelético que está formado por filamentos finos y gruesos, cuya interacción permite la contracción del músculo. Si recuerdan lo que habían visto en histología, crecimiento y desarrollo, el sarcómero estaba compuesto por filamentos de actina y miosina que cuando se superponían uno con los otros generaban el acortamiento del sarcómero y así el acortamiento del músculo todo. En el músculo liso también encontramos filamentos de miosina, filamentos de actina, algunas proteínas reguladoras que están en el músculo esquelético, como la tropomiosina, y otras que no están presentes, que no tienen importancia en el músculo esquelético, como la caldesmona o la calpona. ¿Sí? Esto bueno, hace falta saberse todas las proteínas y recordar más que nada la actina y la miosina. Vamos a hablar también, al igual que el músculo esquelético, el retículo sarcoplásmico, que es un sitio de almacenamiento de calcio, que es importante para desencadenar la contracción muscular. Y los cuerpos densos que no están presentes en el músculo esquelético son puntos de anclaje para los filamentos de actina y los filamentos finos en general. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Si vemos acá, vamos a encontrar que estos filamentos de actina y miosina están ordenados. Es decir, no es que están desorganizados, sino que vamos a ver que tenemos los filamentos de miosina y de los actina que se van a unir en los cuerpos densos y siguen cierto orden. Lo que tienen es la regularidad de los sarcómeros del músculo esquelético. Y esa regularidad de la disposición de los sarcómeros del músculo esquelético es lo que da esa visión estriada en el microscopio. Por eso el músculo liso es liso. No porque no estén desordenados los elementos o sean muy distintos del músculo esquelético, sino porque están organizados de una manera diferente. O sea, al no estar dispuestos en forma uniforme, no dan esa estriación que se ve en el microscopio óptico en el músculo esquelético. ¿Sí? De todos modos, forman unidades contráctiles que tienen algunas similitudes con el sarcómero, por eso fíjense cómo tienen una organización que es más o menos parecida a la del músculo esquelético. ¿Sí? Vamos. Bien.
Una cosa importante es que, así como las células musculares, vamos a ver, están acopladas eléctricamente, si el estímulo eléctrico pasa de una célula a la otra, también están unidas mecánicamente. Hay elementos que están presentes entre los cuerpos densos de dos células musculares lisas adyacentes que permiten que mecánicamente también la tensión de una célula se transmita a la otra. Eso les va a permitir ejercer una tensión uniforme, aumentando la presión dentro de las vísceras, que vamos a ver en serio, por ejemplo, para el movimiento peristáltico en tubo digestivo. ¿Y qué es lo que lleva a la contracción del músculo? Ahora vamos a ver un poquito, nosotros dijimos que esa interacción de actina y miosina es necesaria para que se contraiga el músculo. Y para eso se lleva a cabo, es necesario que ingrese primero calcio o aumente los niveles de calcio a nivel del citosol del músculo liso. Esto es tanto igual para el músculo unitario y multiunitario. Es decir, los dos dependen que aumente el calcio dentro del citosol. Lo que va a variar entre uno y otro, entre otras cosas, es cuáles son los estímulos que llevan a ese aumento del calcio. Como decíamos anteriormente, acá fíjense cómo tenemos el músculo unitario, multiunitario. Fíjense cómo cada célula está separada de la otra, no forman una unidad funcional, sino que cada célula está aislada una de la otra. El estímulo principal va a ser un estímulo nervioso, los terminales axones, nervioso simpático, parasimpático, que al liberar neurotransmisores, cada uno de ellos estimulando una célula muscular en forma individual. A diferencia del músculo unitario, que es el músculo visceral, que vamos a ver más que nada en el tubo digestivo, primero está acoplado eléctricamente. Hay uniones tipo gap o una hendidura que comunican una célula muscular lisa con la otra. Y fíjense cómo una única terminal axónica puede ir al neurotransmisor que actúa en las tres células al mismo tiempo. Y además puede recibir estímulos hormonales que también va a llevar a la activación de todas las células. Y esto hace que cuando se activa una célula, en general se activan varias células al mismo tiempo y funcionan, como decíamos antes, como una unidad funcional. Porque son estimuladas por el mismo neurotransmisor u hormona y porque cuando se activa una, la activación pasa a través de estas uniones en hendidura de una célula a la otra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Y por qué decimos que el calcio es necesario para la contracción muscular? Porque esto se da en una serie de pasos, ¿sí? Primero, como decíamos, el calcio tiene que ingresar al citosol, ¿sí? Puede ingresar desde el exterior de la célula como del retículo sarcoplasma. Después lo vamos a ver. Una vez que entra el calcio, se va a unir una proteína reguladora que es la calmodulina, ¿sí? Cuando el calcio se une a la calmodulina, este complejo va a activar otra enzima que es la fosforilasa de la cadena liviana de miosina. Es un trabalengua, pero se llama así. En concreto, la activación de esta fosforilasa va a llevar a que se fosforile la miosina. Vamos a verlo acá en el gráfico. Tenemos el filamento grueso de miosina, el filamento fino, más que nada de actina. Fíjense cómo acá una no está interactuando con la otra. Tenemos la miosina por un lado y la actina por el otro. Cuando aumentan los niveles de calcio y el calcio es una calmodulina, se actúa la fosforilasa, la cadena liviana de miosina, y la miosina gana un fosfato extra. Acá tiene el ADP con un fosfato, acá adquiere un fosfato extra. Esta fosforilación de la miosina aumenta su capacidad para degradar al ATP. Entonces, el ATP se degrada, la miosina puede interactuar con la actina y se libera la energía que estaba almacenada en el ATP. Esto lo que va a hacer es que haya un cambio conformacional en la cabeza de la miosina que tracciona la actina, y esa superposición de la actina con la miosina es lo que lleva a la contracción del músculo liso. Igual pasa con el músculo esquelético. ¿Sí? Una vez que esto tiene lugar, esta interacción tiene lugar, se pierde el ADP y el fosfato, la miosina vuelve a unir al ATP y la unión del ATP desengancha la cabeza de miosina de la actina. Si sigue habiendo niveles altos de calcio dentro de las células, se repite un nuevo ciclo y el músculo liso se contrae cada vez. ¿Entiende esto? ¿Seguro? ¿Bien? ¿Qué pasa cuando disminuyen los niveles de calcio? Cuando deja de estar estímulo del músculo liso, disminuyen los niveles de calcio y por lo tanto se inactiva la fosforilasa de la cadena liviana de miosina. Por lo tanto, deja de agregarse ese fosfato extra a la miosina y la miosina no puede interactuar con la actina nuevamente. Va a tener una mayor seguridad además,
se activa otra enzima que es la fosfatasa, que le saca ese fosfato extra a la miosina que quedó unida a fosfato. Y de ese modo nos aseguramos que queda en este estado de reposo del músculo liso, donde la miosina no está fosforilada y no está unida a la actina, y por lo tanto se relaja el músculo liso. Entonces, fíjense cómo los niveles altos o bajos de calcio son los que determinan la unión de la miosina y la actina a través de la activación de estas enzimas. La fosforilasa cuando están altos los niveles de calcio y la fosfatasa cuando están bajos. ¿Sí? ¿Entendió? Bien. Esto es lo principal. Después hay un estado especial, ya un estado bloqueado de cerrojo. Se los menciono en la mayor parte de los libros, no es imprescindible que lo sepan, ¿sí? Porque inclusive hay ciertos mecanismos que no se saben muy bien cómo actúan. Tenemos un estado un poquito intermedio donde está activa la fosforilasa porque hay niveles de calcio mayores que lo normal y está activa en menor medida la fosfatasa. Eso lleva a que se vayan repitiendo estos ciclos de unión de la actina y la miosina, pero que en esos ciclos el periodo en el cual la miosina está unida a la actina dure mucho más tiempo. Y esto permite una contracción muscular prolongada con bajo gasto de energía, que para órganos que necesitan una actividad muscular bastante continua, como son los órganos del tubo digestivo, es una ventaja porque permite precisamente contracciones prolongadas sin mucho gasto de energía. ¿Sí? Esto no se vuelvan locos si no está del todo claro. Entonces podemos encontrar dos formas de activación del músculo liso. Una con niveles altos de calcio, donde hay mucha activación de la fosforilasa, y no de la fosfatasa. Entonces dan esta unión y desunión de la actina y la miosina rápidamente, y contracciones y relajaciones rápidas. Y otro estado donde el cociente entre la fosforilasa y la fosfatasa es bajo, y estos ciclos son mucho más lentos, y el músculo liso permite contraer durante más tiempo con un bajo gasto de energía. ¿Sí? ¿Estamos? Este es un poquito un resumen de lo que vimos recién. Primero, la importancia del aumento de los niveles de calcio, que puede venir o del exterior o del retículo sarcoplástico. Cuando el calcio ingresa, se une a la calmodulina. Esto va a llevar a la activación de la fosforilasa, y la miosina fosforilada permite la interacción con la actina y la contracción muscular. Cuando bajan los niveles de calcio, la fosfatasa inactiva a la cabeza de miosina. Esto lleva a la relajación muscular y, por lo tanto, que termine el periodo de contracción. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, no siempre, para que tengan en cuenta estos procesos, hace falta que aumente el calcio. Hay algunos mecanismos que pueden activar la contracción o la relajación muscular de forma independiente del calcio. Una a través de niveles de GMP cíclico, el GMP cíclico puede activar directamente enzimas fosfatasa y producir la relajación del músculo liso. U otra a través del AMP cíclico, o sea, una menor actividad de la fosforilasa, también favoreciendo la relajación del músculo liso. ¿Listo? Acá estarían actuando directamente sobre estas enzimas que vimos anteriormente, aunque el calcio no aumente o baje sus niveles. ¿Listo? Son mecanismos secundarios. Los principales son los que vimos anteriormente a través de los niveles de calcio. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, en comparación con el músculo esquelético, el músculo puede generar contracciones con mucho menor gasto energético y mucho más prolongadas porque esta unión y desunión de la actina y la miosina es mucho más lenta que en el músculo esquelético. Por lo tanto, si la contracción es más lenta, que es una desventaja, puede generar fuerzas en periodos mucho más prolongados y gastando menos energía, que es una ventaja potencial. ¿Sí? Y esto es importante porque el músculo liso tiene diferentes formas de actuar. Entonces, fíjense que el músculo liso puede estar contraído normalmente y relajarse solamente en un momento, como por ejemplo la función de los esfínteres. Están todo el tiempo contraídos y solamente cuando tienen que pasar el bolo o el alimento se relajan para permitir el pasaje. Pueden tener un músculo que esté con un tono, un estado de contracción relativamente alto, en forma basal, como pasa en los vasos sanguíneos. Vamos a tener un músculo que se active y se relaje en forma cíclica, como el estómago o el intestino, o un músculo que esté normalmente relajado y se contraiga solamente en un momento. Entonces, usted piensa que para un músculo que está la mayor parte del tiempo contraído, es importante este tipo de activaciones prolongadas con bajo gasto energético. Y esto también permite dividir el músculo liso en otras dos formas. Músculo liso fásico, que se encuentra en forma rítmica
o intermitente, en respuestas más que nada a los potenciales de acción, y un músculo liso tónico, que tiene actividad continua, en cambio, en respuesta no a potenciales de acción, sino a cambios más sutiles en el potencial de acción. ¿Sí? Bueno, conseguimos hasta acá que el aumento del calcio es necesario para iniciar la contracción muscular. Lo que nos faltaría ver es por qué aumenta el calcio dentro de la célula. ¿Sí? Ya vimos que este puede entrar desde el exterior, o entrar a través de algún transportador a través de la membrana, o del retículo sarcoplásmico, el calcio que está almacenada dentro de la célula, pero por fuera del citosol. ¿Sí? Por lo tanto, el aumento de la concentración puede ser al ingreso desde el exterior, a través de canales regulados por voltaje, de canales regulados por ligando, o de canales regulados por estiramiento. ¿Sí? O bien desde el retículo sarcoplásmico a través de dos tipos de canales. Un canal que se llama canal de rianodina, porque es inhibido por ese compuesto químico, y otro canal que es regulado por el inositol trifosfato. ¿Sí? Son dos canales que están presentes en la membrana del retículo sarcoplásmico y permiten el pasaje del calcio del interior del retículo hacia el citosol. ¿Sí? ¿Me siguen o está muy perdido? ¿Eh? Más o menos. ¿Vamos más o menos? ¿Sí? Si no me freno. Bueno. Entonces, en el retículo sarcoplásmico vamos a tener transportadores de calcio, que son canales de calcio, que tienen este nombre, pero son canales que van a responder el receptor de rianodina a la presencia de calcio. Es decir, el calcio desde el exterior puede ser el estímulo para que se libere más calcio todavía desde el retículo sarcoplásmico. Es lo que se conoce como liberación de calcio inducida por calcio. Y el inositol trifosfato es un segundo mensajero de un montón de hormonas y neurotransmisores que a través de este segundo mensajero puede abrir canales que permiten el pasaje de calcio hacia el interior del citosol. Va a haber una bomba de calcio, una calcio ATPasa, que va a recaptar el calcio de nuevo hacia el retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Sí. Vamos entonces ahora a los mecanismos de transporte de membrana. ¿Sí? O podemos tener canales regulados por voltaje. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que acá tenemos un canal de calcio dependiente del potencial. Es decir, si llega cualquier estímulo a la célula muscular lisa y cambia el potencial de membrana, este cambio del potencial de membrana puede abrir canales que estaban cerrados, y al abrir esos canales, el calcio va a ingresar a favor de su gradiente electroquímico al interior del citosol. Entonces, de este modo, ante un cambio en el potencial de membrana, se termina el ingreso de calcio al músculo liso y la contracción muscular. ¿Sí? Esto es lo mismo que pasaba en el músculo esquelético. Un potencial de acción llegaba a la contracción del músculo esquelético. ¿Sí? Estos potenciales de acción del músculo liso, sin embargo, son diferentes del músculo esquelético. En el músculo esquelético había prácticamente un solo tipo de potencial de acción. El músculo liso, depende de qué célula muscular lisa sea, puede desarrollar diferentes tipos de potencial. Un potencial clásico o en espiga, como lo que ustedes vieron en el músculo esquelético y las neuronas. Un potencial en meseta, que es un potencial más prolongado en el tiempo. O las ondas lentas, donde tenemos una onda de dispersión más prolongada y en el pico de la misma un potencial de acción. ¿Sí? Estas ondas lentas suelen ser fenómenos periódicos, es decir, que van apareciendo con cierta regularidad. Esto se debe a la alternancia de la apertura y cierre de algunos canales. En un momento, la despolarización lleva a la apertura de canales de calcio, regulados por voltaje, como vimos recién. El calcio ingresa. Cuando llega al umbral que tiene un potencial de acción, se desencadena la contracción muscular en la espiga del potencial de acción por el ingreso de calcio. Pero este mismo despolarización de la membrana va a abrir ciertos canales de potasio. El potasio va a salir de la célula y va a hacer que la célula se repolarice. Y va a llegar un punto en que se vuelvan a abrir los canales de calcio regulados por voltaje y se inicia una nueva fase. Entonces, esta alternancia entre la apertura y cierre de canales de calcio y la apertura y cierre de canales de potasio lleva a estas ondas lentas que se repiten en el tiempo. ¿Sí? Una fase de despolarización, que sigue de repolarización, una nueva despolarización, una nueva repolarización. Si en algún momento llega el valor umbral, se genera esta espiga del potencial de acción y se produce la contracción del músculo. ¿Vamos hasta ahí? Después tenemos canales regulados por ligandos. Acá los tenemos. Por ejemplo, llega un neurotransmisor o una hormona, las que vimos anteriormente, la gastrina, la colchicina, se une a su receptor. Ese receptor puede estar, por ejemplo, acoplado a un canal de calcio, y cuando se une la hormona, se abre el canal
y el calcio ingresa a la célula. Y de ese modo el ingreso de calcio, como anteriormente, activa la miosina y produce la contracción. ¿Sí? Fíjense en este caso cómo tenemos en los casos de arriba, que esto sería un gráfico donde tenemos el valor del potencial de membrana y abajo las fuerzas generadas por el músculo. Acá tenemos la activación eléctrica que vimos en el primer caso, con los canales regulados por voltaje. Cuando cambia el potencial de membrana por los potenciales de acción, ingresa calcio y se contrae el músculo. Fíjense en estos dos paneles que sucede. Acá tenemos también cambios en la fuerza de contracción sin potencial de acción. ¿Bien? Esto es ese músculo tónico que por ahí responde a variaciones del potencial de membrana aunque no haya potenciales de acción. Pero fíjense este último caso. En este último caso tenemos que el potencial de membrana no cambia para nada. Y sin embargo el músculo acá se contrae y acá se relaja. ¿A qué se debe esto? Si no cambia el potencial de membrana, es decir, que esos canales regulados por voltaje no están actuando, porque se abren o se cierran cuando cambia el potencial de membrana. Esto me habla que hay un segundo tipo de canal, que son, por ejemplo, canales regulados por ligando, y cuando llega a una sustancia X, lleva la contracción muscular, y otra sustancia Y, por ejemplo, lleva la relajación del músculo. Porque hay canales que responden abriéndose o cerrándose ante la presencia de estos ligandos, hormonas o neurotransmisores. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, fíjense cómo tenemos un montón de sustancias químicas, noradrenalina y adrenalina, neurotransmisores del sistema nervioso simpático, la acetilcolina y otros más, que pueden llevar a la contracción o la relajación, actuando a través de receptores y segundos mensajeros que abran o cierran estos canales regulados por ¿eh? ¿Estamos? Bien. Y finalmente tenemos algunos canales que son regulados por estiramiento. Esto quiere decir que cuando la célula muscular lisa se estira, esto lleva a la apertura de canales que se abren a hacer tensión o distensión de la membrana, se genera el ingreso de calcio y lleva a la contracción muscular. Estos canales regulados por almacenamiento por estiramiento existen en el músculo liso digestivo, pero son más estudiados a nivel del músculo liso vascular que van a ver en el que viene en trabajo y tiempo libre, donde hay una regulación automática del calibre del vaso sanguíneo según el grado de distensión de los mismos, por la presencia, entre otras cosas, de estos canales regulados por estiramiento. ¿Estamos más o menos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Bien? Es un poquito repaso lo que es la fisiología del músculo liso. ¿Sí? Este músculo liso van a activar al músculo liso, de los bronquios, del sistema respiratorio, de los uretes en el sistema urinario, del útero, etc. ¿Sí? Ahora vamos a aplicarlo puntualmente a cómo funciona el músculo liso a nivel del sistema digestivo, que es lo que nos interesa puntualmente en el área de nutrición. ¿Sí? Pero es sobre esa base de cómo funciona el músculo liso en general. ¿Sí? Bien. Nuevamente recuerden que en el área del tubo digestivo vamos a encontrar músculo liso en la muscular de la mucosa, pero principalmente en la capa circular interna y longitudinal externa a lo largo de todo el tubo digestivo, con sus particularidades en cada órgano. Acá vamos a encontrar, dentro de los mecanismos que veíamos anteriormente, que una de las formas de generar la contracción del músculo liso a nivel gastrointestinal es a través de esas ondas lentas y cambios en el voltaje de la membrana. Y puntualmente en el sistema digestivo hay unas células especiales que se llaman células intersticiales de Cajal, que son unos fibroblastos modificados, que pueden generar en forma automática esos cambios de potencial de membrana. Así que no hace falta que llegue ningún estímulo del exterior, ningún nervio, ninguna hormona, sino que estas células solitas van cambiando espontáneamente el potencial de membrana. Y al cambiar el potencial de membrana pueden generar estas ondas lentas que generan las contracciones, aunque no haya ningún estímulo actuando en el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, estas ondas lentas de por sí mismas no suelen generar la contracción muscular, pero si llegan a un valor umbral, generan un potencial de acción, un potencial en espiga, y ahí se produce la contracción del músculo. ¿Sí? En general, si ven las ondas lentas se producen espontáneamente en células marcapasos, para que se use el potencial en espiga, hace falta un segundo estímulo. Una hormona, la distensión, alguna sustancia química en la luz del tubo digestivo, que genera ese segundo estímulo que se suma a la onda lenta, se produce el potencial en espiga y se genera la contracción del músculo. ¿Sí?
Demorarse de las ondas lentas es que, como las contracciones se producen solamente en el pico de la despolarización, de algún modo ordenan el momento que se van produciendo las contracciones del músculo erizo, lo cual es importante para generar los patrones de movimiento peristáltico o de mezcla y segmentación de cada parte del tubo digestivo. ¿Sí? Bien. Entonces, esos patrones que les mencionaba recién, principales son los movimientos de mezcla y segmentación, de propulsión o peristalsis y de reservorio. ¿Cómo es el momento de segmentación? El momento de segmentación depende del sistema nervioso entérico. Eso decíamos anteriormente. Ustedes cortan todos los nervios que llegan al tubo digestivo y cortan la inervación extrínseca. El movimiento de segmentación y mezcla puede seguir igual, porque esas neuronas del plexo submucoso y plexo mientérico son suficientes para estimular y coordinar este tipo de movimiento. Lo que va a hacer básicamente es mezclar el contenido de los nutrientes de la luz del intestino y del tubo intestinal con las secreciones para favorecer la digestión. En esto se contrae un segmento del intestino en ambos extremos y luego hay una segunda contracción que va a llevar el contenido hacia atrás y hacia adelante. Entonces, ¿cómo se mezcla? Si no lo estamos propulsando, sino que lo estamos mezclando en el mismo lugar. ¿Sí? Tiene una función con lo que es la actividad digestiva. El peristaltismo, en cambio, también se coordina por el sistema nervioso entérico, pero va a desplazar en sentido distal el contenido. Cuando hablamos de sentido distal, vamos desde la boca hacia el ano, ¿sí? Con sentido oro, caudal, si quieren también. Fíjense cómo acá se produce una contracción proximal a la presencia del bolo. Esta contracción está por acetilcolina y sustancia P, con una relajación distal mediada por óxido nítrico del péptido intestinal vasoactivo. Entonces, la contracción genera un aumento de presión, la relajación una disminución de la presión y ese gradiente de presión es lo que va empujando el bolo cada vez más en un sentido distal. ¿Sí? Se va contrayendo una parte, se relaja la que sigue, avanza el bolo, luego se contrae otra parte y así sucesivamente hasta que vamos avanzando todo el contenido en este momento que es el peristáltico. ¿Sí? Y después tenemos la función de reservorio, que es una función propia casi del estómago, que tiene esa función, esa porción dilatada del tubo digestivo. Esta función depende, al contrario de las anteriores, del sistema nervioso extrínseco, es una reacción mediada a través del nervio vago. Fíjense que en este caso, cuando aumenta el volumen del estómago, no aumenta la presión, porque hay una adaptación del músculo liso que hace que no aumente la presión cuando va aumentando su distensión, pero que si seccionamos las filetes del nervio vago, esa presión aumenta porque falla esta función de relajación o de reservorio que tiene el estómago. Ya, un ejemplo opuesto a los anteriores, donde depende sí de la inervación extrínseca y no es suficiente el sistema nervioso. ¿Sí? Vamos. Como vimos en la parte de regulación, estos patrones motores no son iguales todo el tiempo, ¿no? Vamos a tener un patrón motor de reposo o de ayuno y un patrón motor luego de la ingesta de nutrientes. ¿Sí? ¿Qué pasa en reposo? En reposo, casi que el único patrón motor claramente verificable es lo que se llama el complejo motor migratorio. Complejo motor migratorio son periodos que se producen cada 90 a 120 minutos, donde hay 4 fases. Una primera fase, un periodo de muy baja actividad, la que es una segunda fase con contracciones más o menos irregulares, luego un periodo de actividad eléctrica y mecánica máxima, que son estos picos que vemos acá, ¿sí? Sigue una disminución paulatina de la actividad. Tenemos poquita actividad, contracciones irregulares, máxima contracción y luego baja de la actividad normal. Esto se va repitiendo cada 90 a 120 minutos. Tiene una función de ir barriendo todo el contenido que queda dentro del intestino en los periodos interdigestivos. Esto es un periodo de ayuno. Luego de una ingesta vamos a tener el patrón motor de alimentación, donde se van a mezclar contracciones de mezcla y contracciones peristálticas, es decir, como hay una actividad casi continua, no como el complejo motor migratorio, tenemos fases sin actividad y fases con actividad, cada actividad está prácticamente continua, y no se pueden discernir bien los movimientos, porque hay una mezcla de todos estos movimientos peristálticos y de mezcla. Pero la actividad es mucho mayor que en el periodo de ayuno. ¿Sí? Y esto se da que los estímulos son diferentes en cada periodo. El complejo motor migratorio depende básicamente de la liberación de una hormona, que es la motilina, que se libera en los periodos de ayuno, cuya liberación se suprime con la alimentación. En cambio, el patrón de alimentación depende de reflejos nerviosos, como vimos anteriormente, el mismo reflejo
sistema nervioso entérico, donde se distiende una parte del intestino y eso origina los movimientos de mezcla y peristálticos. Por una estimulación a través de hormonas, como corticosteroidina, gastrina, la insulina, o un neurotransmisor como la serotonina, todos los cuales se liberan frente a la ingesta de oxígeno. ¿Sí? Entonces, no lo que veamos cuando veamos regulación, como tiene que estar regulado porque la actividad es muy distinta en reposo o luego de una ingesta. Esos son procesos digestivos que son generales a todo el sistema digestivo. Después van a encontrar ciertos movimientos que son propios de cada órgano, que no van a verlos todos por separado, pues no va a llevar mucho tiempo, pero van a tener los peristaltismos propios del esófago, peristaltismo primario y secundario. En el estómago hay ciertas características motoras, como la bomba antral, la función de relajación receptiva, ¿sí? En el intestino grueso tenemos los movimientos en masa, los movimientos defecatorios, que son movimientos propios de cada órgano. Los que vimos hasta ahora son movimientos que podemos aplicar a la mayor parte de los órganos del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Alguna duda de la parte de motilidad, del músculo liso? ¿No? Me quería preguntar, Sí. ¿podríamos decir entonces que las células de Cajal funcionan con ondas lentas? Son las que generan las ondas lentas. Generan las ondas lentas, sí. Entonces las marcapasos, sin que lleguen un estímulo, pueden generar esa actividad de ondas lentas. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, Profe, vamos entonces a hablar un poquito de la secreción gástrica. Como hemos dicho, un poquito la segunda parte de la clase era hablar de la secreción gástrica como algo que es un poquito más complejo y como modelo de secreción. Entender la secreción gástrica es fundamental para entender la mayor parte de las funciones del estómago. ¿Sí? Solo vemos las funciones del estómago, tiene una función de almacenamiento, de reservorio de la comida, como vimos recién, pudiendo aumentar su volumen sin aumentar mucho la presión. Esa es una función básicamente motora. Pero tenemos funciones como la secreción de ácido, que es fundamental desde el punto de vista inmunológico para matar la mayor parte de las bacterias que llegan. La secreción del factor intrínseco permite la absorción de vitamina B12. La secreción del moco y bicarbonato para proteger la mucosa del estómago. Secreción de agua como un lubricante para solubilizar las enzimas. Actividad motora para la mezcla de secreciones y para regular el paso del alimento al duodeno. Fíjense cómo estas funciones, básicamente inmunológicas, y digestivas y de protección son funciones básicamente de las secreciones del estómago. Por eso entender las funciones del estómago, obviamente tiene una parte motora, pero es fundamental entender todo lo que es la secreción gástrica. Y desde el punto de vista de la secreción gástrica, podemos dividir al estómago en tres porciones diferentes. Una porción proximal o cardial, la más cercana al esófago, que es una liberación básicamente de muco y bicarbonato. Una función protectora de esa parte de la mucosa contra el contenido ácido del resto del estómago. Una parte intermedia, cuerpo fúndica, que toma el fundus y el cuerpo del estómago, donde se libera hidrógeno, factor intrínseco, moco, bicarbonato y enzimas como la pepsina y la lipasa, así que es en el grueso de la secreción gástrica. Y una porción antropilórica donde nuevamente tenemos la secreción de muco y bicarbonato para proteger la mucosa y el pasaje hacia el duodeno. Desde el punto de vista funcional secretorio, pues mira el estómago en tres partes diferentes. Bien. Si vemos un poquito cómo está constituida la mucosa del estómago, vamos a poder entender un poquito mejor la complejidad de estas secreciones. ¿Sí? Esta es una vista desde la superficie, donde vemos la apertura de una cripta o una glándula gástrica, las cuales se van profundizando en la lámina propia de la mucosa. Si vemos ahora un corte transversal de esa misma glándula, vamos a ver diferentes tipos celulares. Las células mucosas de la superficie, las células del cuello, que son precursoras del resto de las células. Tenemos células parietales, que son las responsables de liberar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Vamos a tener células enterocromafines, como son la histamina, que es un mediador parácrino para regular la función de otras células. Y células principales, que son las que van a liberar pepsinógeno, que es la principal enzima que libera el estómago. Así como una glándula corpofúndica tiene en su composición diferentes tipos celulares, que se regeneran a partir de esas células mucosas del cuello. La secreción gástrica, como todas las secciones digestivas, la podemos dividir en la porción orgánica y la porción inorgánica. La porción orgánica es básicamente proteína. Y está constituida por el pepsinógeno, que es un zimógeno, es un precursor de la enzima activa
que es la pepsina, la mucina o muco para proteger la mucosa, la lipasa, que es una hormona que colabora en la generación de los triglicéridos, y el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B2. Y otros componentes inorgánicos como el cloro, el potasio, el agua, el bicarbonato y principalmente los hidrogeniones o protones, responsables de la acidez gástrica. Vamos a empezar con el componente inorgánico. Esta es una foto de la célula parietal, ¿sí? La sección de hidrogenio está dada más que nada por las células parietales, por eso que demandan mucha energía, porque la concentración de hidrogenio es muy alta en la luz del estómago, ¿sí? Y baja en el interior de la célula. Esto requiere un pasaje a través de una bomba contra un gradiente muy importante y requiere mucha energía, por eso la célula parietal es muy rica en mitocondrias que están acá pintadas en verde. ¿Sí? Fíjense además que la disposición de las células es distinta si no está estimulada o está estimulada. Cuando la célula no está estimulada, hay túbulos y vesículas con las proteínas transportadoras en el interior de la célula. Cuando la célula resulta activada por hormonas, etc., va a exponer todas estas proteínas transportadoras en ese sistema túbulo vesicular que va a permitir la excreción hacia la luz del estómago. Es cómo se dispone desarrollamiento del sistema de mitocondrias para darle energía a ese sistema de transporte. Es como una modificación estructural prácticamente de la célula parietal cada vez que es estimulada para la secreción de ácido clorhídrico. Una característica es que la composición, esto se va en todas las secreciones del tubo digestivo, es que la composición de la secreción varía según el grado de estimulación. ¿Sí? Cuanto mayor es la estimulación, mayor la velocidad de secreción, mayor es la concentración de hidrogeniones, de protones y de ácido clorhídrico. Y va disminuyendo en contrapartida la del sodio, siendo persistentemente alta en comparación con la concentración a nivel del plasma, la concentración de potasio. Si una persona tiene vómitos abundantes y pierde gran cantidad de contenido gástrico, tiende a disminuir el nivel de potasio en sangre porque es exactamente un nivel de potasio más alto que la que hay a nivel plasma. La secreción puntualmente de hidrogeniones varía mucho, de 1 a 40 mil-equivalentes por hora, dependiendo del grado de estimulación de las células parietales. Y va a llegar en los individuos a un máximo, más allá del cual no puede aumentar porque está fijado por la masa, por el número de células parietales que cada persona tiene. ¿Y cómo es ese proceso? El proceso de secreción tiene varias etapas. Esta sería como un gráfico donde tenemos la célula parietal representada. Esta sería la capa basal que contacta con la circulación sanguínea y la cara apical que contacta con la luz del estómago. ¿Sí? Parte del proceso empieza con la bomba sodio-potasio ATPasa que se presenta en toda la célula. En este caso, esta bomba en la membrana vasolateral saca 3 moléculas de sodio por cada 2 moléculas de potasio que ingresa. Ese potasio que ingresa pasaría hacia la luz del estómago a través de un canal de potasio. ¿Sí? Ingresó, aumentó su concentración intracelular y sale a favor del gradiente hacia la luz del estómago. ¿Vamos hasta ahí? Sí. A la luz del estómago pasa una luz por la luz. No. Primero se forma la luz del cananículo y de ahí pasa. En la luz, pero por fuera de la célula. ¿Sí? O sea, la luz del cananículo está en contacto con la luz del estómago. ¿Sí? Luego lo que estás liberando es el potasio, que la célula libera el potasio. ¿Sí? Vamos paso por paso. Luego, el potasio va a ser intercambiado a través de una bomba, que se llama bomba de protones, por un hidrógeno. ¿Sí? Este hidrógeno, a su vez, va a provenir de una reacción intracelular, donde se une dióxido de carbono con agua, a través de una enzima que es la anidrasa carbono. Y de esta reacción surge el hidrogenión y surge el bicarbonato. El hidrogenión lo intercambiamos con el potasio. ¿Estamos hasta ahí? Y luego el bicarbonato se intercambia con cloro y el cloro que ingresó pasa hacia la luz por un canal de cloro. Y vos fíjate que recién en la luz el hidrógeno se une con el cloro. Pero lo estamos liberando cada uno por su cuenta. El hidrógeno en contratransporte con el potasio, de la bomba de protones, y el cloro a través de un canal propio de cloro. ¿Estamos entonces? Entonces los dos procesos fundamentales son la bomba sodio-potasio, que da el gradiente para el potasio, y la reacción de la anidrasa carbónica, que permite disparar los hidrogeniones para el intercambio con potasio, y el bicarbonato para el intercambio con el cloro. De ese modo se forma el ácido clorhídrico, es decir, el cloro
unido con el hidrógeno, pero en la luz ya del cavernícola del estómago, no en el interior de la célula. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando las células parietales secretan ácido gástrico a la máxima velocidad, los hidrogenados son bombeados contra un gradiente de 1.000.000 de D. ¿Sí? Ya que el pH de la luz es muchísimo más bajo que el pH intracelular. ¿Sí? Y precisamente este hecho de que las fluidos se forman en la luz es lo que permite mantener ese pH de 7 en el interior de la célula, porque ese pH, si fuera más bajo, sería incompatible con la solubilidad de la célula parietal, porque si no sería proteínas, etcétera, y no podría seguir funcionando esa célula parietal. Entonces es fundamental que estos elementos se unan recién en la luz y no en el interior de la célula. ¿Sí? Vamos. Bien. Estos son los principales los componentes inorgánicos de la célula. Tenemos los componentes orgánicos, tenemos el pepsinógeno, que dijimos el precursor o el simógeno de una proteasa, que es la pepsina, que libera por células principales, que la célula vimos por células parietales. Es un simógeno que se va a activar por la acidez misma del estómago. Una de las funciones del pH ácido es activar el pepsinógeno hacia pepsina. La otra función es inmunológica, que es inactivar la mayor parte de las bacterias que llegan al estómago. Esta pepsina puede digerir hasta un 20% de las proteínas, pero no son imprescindibles para la digestión. Si el estómago no liberáramos pepsina, las enzimas proteolíticas del páncreas podrían cumplir con su función independientemente de la pepsina. Eso no es vital para el funcionamiento del tubo. Algo similar pasa con la lipasa. La lipasa genera una emulsión que ayuda en la digestión de triglicéridos, ácidos grasos y monoglicéridos, pero la pesa solamente, en el mejor de los casos, al 10% de los lípidos. Tampoco es esencial para la absorción y gestión de lípidos, ya que la lipasa pancreática también puede suplantar la acción de la lipasa. Y la mucina, ¿sí?, es importante porque el moco se libera y forma como un gel pegajoso a nivel de la superficie del estómago, que es fundamental para la protección de la luz del estómago. ¿Veis? Como dijimos recién, el pH del estómago puede ser entre 2 y 3. Ese pH tan ácido puede ser nocivo, puede ser corrosivo para las células parietales o las células superficiales del estómago. Por lo tanto, estas tienen que estar protegidas a través de dos cuestiones: el moco y el bicarbonato. Y entonces estos dos compuestos, el bicarbonato se secreta y es como que queda atrapado en esa capa de gel viscoso que produce el moco. Entonces hay como un microclima en la superficie de la mucosa gástrica, donde el pH es alrededor de 7, porque está todo el bicarbonato atrapado en el gel. En cambio, en la luz del estómago tenemos el ácido clorhídrico disuelto y ese pH de 2 en el tubo gástrico. Y de ese modo podemos cumplir con la acidez del estómago, necesaria para ciertas funciones del estómago, pero al mismo tiempo mantenemos un pH más cercano al neutro para proteger a las células de la mucosa que no sean dañadas por la secreción gástrica. ¿Sí? Esta secreción de moco va a estar estimulada por muchos de los mismos estímulos que promueven la secreción de ácido. Entonces, al mismo tiempo que aumenta la secreción de ácido, aumenta la secreción de moco y bicarbonato y protegemos en mayor medida la mucosa. Son como dos procesos que van uno de la mano del otro. Este no es el único mecanismo que protege a la mucosa del estómago, la capa de moco o bicarbonato. También hay uniones estrechas entre las células que impiden el pasaje de la acidez de los hidrogeniones hacia el interior de las uniones intercelulares. Hay un bicarbonato a ese nivel intersticial. El flujo sanguíneo de algún modo lava y renueva la mucosa. Y el epitelio se regenera constantemente porque las células precursoras del cuello todo el tiempo van renovando las células del estómago. Es importante un mediador químico parácnico, que son las prostaglandinas. Son sustancias que estimulan tanto la secreción de moco y bicarbonato y el flujo sanguíneo, son dos de los mecanismos protectores de la mucosa gástrica. Y estos mediadores son importantes en sí mismos desde el punto de vista fisiológico, pero también farmacológico, porque son un compuesto que inhibe la aspirina y compuestos parecidos antiinflamatorios, que son nocivos para la integridad de la mucosa gástrica por este motivo, porque disrumpen un poquito estos mecanismos protectores de la mucosa gástrica. ¿Eh? ¿Estamos? Bien. Y esta función secretoria del estómago, al igual que vimos con la motilidad gastrointestinal, también va a variar entre el periodo interdigestivo y luego de un. Nuevamente vamos a encontrar estos mecanismos de regulación como vimos anteriormente. En el periodo interdigestivo, la secreción gástrica es escasa o nula. Y la mayor parte corresponde a las células no oxínicas, a las células que no producen ácido clorhídrico y factor lípido.
Se da una liberación más general de moco, bicarbonato, en menor medida alguna secreción enzima. Hay estímulos emocionales que pueden aumentar la secreción gástrica interdigestiva a través de un mecanismo nervioso extrínseco, me voy a poner el nervio vago, que puede explicar cierta susceptibilidad a la acidez gástrica en algunos individuos en ciertos estados de emoción. ¿Y cómo es la regulación? La regulación va a ser tanto nerviosa, como hormonal y paráctica, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, como vimos anteriormente, se llama nervioso entérico porque tiene un conjunto de neuronas que van a regular la función del estómago. Sobre estas neuronas puede actuar el sistema nervioso extrínseco a través, por ejemplo, del nervio vago. El nervio vago va a liberar acetilcolina y la acetilcolina liberada puede estimular directamente la liberación de pepsinógeno y de ácido clorhídrico hacia la luz del estómago. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso parasimpático, a través de la acetilcolina que actúa en el nervioso entérico, puede favorecer directamente la secreción ácida a nivel del estómago. Además, la acetilcolina puede actuar en las células enterocromafinas que formaban parte de las glándulas corpofúngicas y que producían histamina, ¿sí? Y esta histamina, a su vez, puede actuar sobre estas células parietales y principales para aumentar más todavía la liberación de la secreción gástrica. Y además, la acetilcolina puede actuar en ciertas células, llamadas células G, que producen gastrina, que es una hormona que va a estimular la liberación de histamina y la estimulación directa de las células parietales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esto es lo que se llama como un mecanismo en cascada, donde un mediador estimula al otro. Fíjense cómo la acetilcolina, acá en la letra A, estimula directamente a la célula parietal. Pero además estimula la célula enterocromafil a que libere histamina, que estimula la célula parietal. Y además estimula la célula G para que produzca gastrina, que estimula directamente la célula parietal y estimula la liberación de histamina. Fíjense como una actuando sobre la otra. Esto permite amplificar mucho la señal y aumentar mucho más la potencia de estimulación por este fenómeno en cascada donde un mediador químico va activando sucesivamente al otro. ¿Sí? Y fíjense cómo se mezcla la regulación nerviosa con la regulación endócrina, como no van totalmente independientes. ¿Sí? La estimulación del nervio vago puede actuar directamente, pero también actúa a través de una hormona como es la gastrina y de un mediador parácrino como es la histamina. Fíjense cómo se van mezclando un poquito todos esos mecanismos de regulación que vimos al principio por separado. ¿Vamos? ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo es un poquito esta regulación? Dijimos anteriormente, venimos a un periodo interdigestivo donde hay una escasa secreción gástrica. Entonces, la señal que active la secreción tiene que ser la señal ante una ingesta. Esta señal de una ingesta puede ser desde oler una comida, ver una comida, recordar una comida, va a activar centros en el sistema nervioso que activa el nervio vago, y como dijimos anteriormente, el nervio vago, a través de la acetilcolina, va a aumentar la secreción de hidrogeniones, de pepsinógenos, de gastrina y de histamina. ¿Sí? O sea, lo que se conoce como fase cefálica de la secreción gástrica, porque estímulos que nacen del sistema nervioso central van a regular la secreción del estómago. Pero una vez que el estímulo llega, que los nutrientes llegan al estómago, también van a generar otras señales ya a nivel local. Por ejemplo, la presencia de oligopéptidos, circuitos de degradación de las proteínas en el estómago, puede estimular la liberación de gastrina y, como dijimos, aumenta la secreción gástrica. La presencia de alimentos puede llevar a una distensión de la pared del estómago y esto puede generar directamente una mayor secreción de ácido o a través del nervio vago en un reflejo vago-vagal. ¿Por qué reflejo vago-vagal? Porque la distensión es captada por el nervio vago, que es la parte aferente del reflejo, pero la parte eferente también es mediada por el nervio. Y ahí tenemos la fase gástrica de la secreción. Cuando ya el alimento está presente en el estómago, que según la fase gástrica es tanto nerviosa como hormonal. Al contrario de la fase cefálica, que es puramente nerviosa. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. Ahora, todos estos mecanismos tienen que tener también ciertos mecanismos de regulación, porque la secreción ácida no puede aumentar indefinidamente. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de ácido en el antro del estómago es una retroalimentación negativa para inhibir a la célula parietal. Cuando el pH desciende por debajo de 3, hay una célula que son las células D, que liberan somatostatina, que es un mediador endócrino y paráfino,
que va a inhibir la liberación de gastrina y de este modo la liberación de la secreción ácida por parte del estómago. ¿Sí? Si vamos a tratar de mantener regulado el pH, más o menos entre 2 y 3. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, sí, un poquito resumimos todo. Acá tenemos una célula parietal, que es la que va a liberar el ácido clorhídrico. ¿Sí? La célula parietal va a poder ser estimulada por la acetilcolina, liberada por el nervio vago, por la gastrina, liberada por la célula G, o por las células enterocromafinas que liberan histamina. Y a su vez va a poder ser inhibida por la somatostatina que habíamos recién, y por esas prostaglandinas que tienen una función protectora de la mucosa gástrica contra la acidez excesiva. Tenemos mecanismos estimulantes e inhibitorios de la secreción ácida por parte de las células parietales. ¿Sí? Vamos a pasarlo de largo. Y acá podemos resumir entonces esas tres fases que regulan la secreción ácida o la secreción del estómago. ¿Sí? Tenemos una fase cefálica, totalmente nerviosa, a través del nervio vago. Cuando recordamos, vemos o olemos una comida, se activa el parasimpático y estimula la secreción gástrica, de forma puramente nerviosa. La segunda fase, que es la gástrica, que es la principal, porque tenemos el 70% de la secreción gástrica, depende de reflejos locales ante la presencia de alimentos parcialmente digeridos o la distensión de la pared del estómago, que por vía nerviosa, vagovagal o por vía hormonal a través de la gastrina y histamina, van a estimular la secreción ácida del estómago. Y una fase intestinal que por mecanismos nerviosos y hormonales, por la colitoquinina principalmente, tiene un efecto inhibidor, digamos, brevemente estimulante y mayormente inhibidor de la secreción gástrica. Ahí tenemos las tres fases de regulación de la secreción del estómago. La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Y esto va a permitir entender cómo se van modificando los nutrientes que llegaron al estómago respecto a la salida. ¿Sí? Lo que entra es el bolo alimenticio, básicamente un compuesto semisólido, y lo que sale es una suspensión de partículas pequeñas, que son más que nada por la acción motora de mezcla del estómago. Los triglicéridos que forman parte de los nutrientes que ingresaron van a ser como triglicéridos y un 10% en forma de monoacilgliceroles y ácidos grasos libres por acción de la lipasa gástrica. Las proteínas van a salir como proteínas, con pequeñas cantidades de péptidos y aminoácidos, por acción de la pepsina, solamente el 20% de las proteínas y en forma parcial porque es una endopeptidasa. El almidón pasa casi sin cambio porque no hay enzimas importantes que van a degradar los hidratos de carbono. Y sí vamos a tener una composición desde el punto de vista iónico con una acidez muy importante, con un pH bajo, por todo este aporte de ácido clorhídrico que hace el estómago y que luego van a ser manejados a través del intestino delgado y del páncreas, que tienen mecanismos regulatorios a través del bicarbonato que van a neutralizar esa acidez del contenido del estómago. Entonces, ¿no? Fíjense cómo entender la composición de las secreciones gástricas permite entender la función del estómago. ¿Sí? Bueno, y con eso terminamos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Lo que fuimos viendo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una duda. ¿Entendió todo? Bueno, suerte entonces. No sé cuándo rinde, ¿se saben? Mañana. ¿Mañana? Suerte.